esta es una semana de trabajo duro para las diputadas y diputados que están discutiendo el presupuesto nacional. Lo veníamos conversando desde la semana pasada. Ayer empezó la discusión en general, desde hoy en particular, y queremos saludar a esta hora de la mañana a la diputada del Distrito 13 del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Bien, buenos días. Bueno, quería partir preguntándole por la polémica previa, ¿no? Hay quienes le han bajado el perfil, que no es tanta plata, que no va a afectar los temas fundamentales, pero por lo menos visto desde acá, corríjame si no es así, uno ve que la reducción que permitió el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la oposición es una reducción significativa. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Porque de alguna manera lo han tenido que aceptar nomás, po. ¿Mm? Ujú. No, claro, es que efectivamente ellos tienen mayorías en el Senado y esas mayorías la hicieron pesar en el diálogo que se tuvo con el Ejecutivo y hacer temblar todo el presupuesto, ¿cierto?, por llegar a algún acuerdo que implicara hacer algún tipo de recorte. Finalmente se tradujo en un gesto para poder hacer avanzar la discusión presupuestaria, porque si no las implicancias podían ser mayores. Y ese al final fue el tono o la forma a la que se llegó a un acuerdo, porque si no la situación iba a ser peor. Y claro, mira, efectivamente desde el Ejecutivo se han tomado las medidas para que esto no genere un impacto tan gravitante y poder ver también protocolos, porque este es un acuerdo marco, que yo en principio obviamente no estaba de acuerdo, pero al momento de hacer temblar el presupuesto entero no quedó otra. Pero hay dos acuerdos que son importantes y que se están trabajando también al alero de la ley de presupuesto, que tiene que ver con el presupuesto de salud y de educación, y por ahí también van a ir nuestros énfasis en este debate, porque la verdad todavía está en desarrollo. Desde la derecha se han presentado una cantidad grande de indicaciones. En total hoy día, de hecho hasta ayer, que era el plazo para presentarlas, llevábamos más de 1.500 indicaciones en total. Eso entre votaciones separadas y por lo tanto hay varios temas, partidas, programas que están en riesgo. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el presupuesto para la dirección del trabajo. Sin presupuesto para la dirección del trabajo no tenemos posibilidad, ¿cierto?, de llevar a cabo las fiscalizaciones que realizan en general la DT en materias laborales, las denuncias que se presentan, o sea, es de un impacto sumamente grande. Y el cuestionamiento fue a que se aumentaran algunos fiscalizadores, porque la verdad siguen siendo, a mi juicio inclusive, un tema que debiera ponerse mayor énfasis en el presupuesto, pero desde la derecha se quiere todo lo contrario. Entonces, estamos Sí. hablando de que aún corre riesgo el presupuesto en estos temas, o por ejemplo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que también se votó en contra en la comisión mixta y ahora lo vamos a ver en sala y vamos a ver si sigue siendo la disposición de la derecha. Claro, porque una cosa es reducir, porque el argumento es como de austeridad fiscal, ¿no? Entonces, no, Claro. estamos gastando mucho, el gobierno tiene que gastar menos, ¿no? Pero Uh-huh. en todas las familias, voy a hacer un ejercicio pedagógico de muy bajo nivel, diputada, pero creo que con esto Uh-huh. me doy a entender. En todas las familias, cuando uno decide dejar de gastar en general, luego tiene que decidir qué es lo que deja de gastar en particular. Y ahí es donde se produce la discusión, porque, y ahí le quería preguntar, hay una arremetida muy fuerte de la derecha, pero también de sus medios afines, por ejemplo, Uh-huh. respecto al financiamiento del ejército, ¿no? Y esto sale en la Sí. portada de los diarios, en fin. Uh-huh. Y obviamente creo que no corresponde politizar esto porque creo que sería infantil no dar cuenta de la importancia de que la defensa nacional esté debidamente financiada. Creo que eso está fuera de discusión, pero fíjese que en nombre de esto, donde se dice que sí hay que gastar la plata, hay otras cosas en las cuales se dice que no hay que gastar la plata. Y ahí quería preguntarle cómo son las dinámicas, porque vuelvo me atrevería a decir que la primera afirmación que usted hizo en esta entrevista, que es que al final del día la oposición tiene mayoría. Por lo menos en Así el es. Senado, ¿no? Pero en la Cámara está Sí. ahí.
No, peleado, pero igual nosotros no somos mayoría, eso lo Sí, po, puedo sí. ratificar y han ido creciendo. Lamentablemente la oposición ha ido creciendo en la cantidad de votos. Demócrata está con la derecha en esto. Yo espero que no le sigan todo el amén. O sea, hay discusiones presupuestarias súper importantes. Cuando hablamos del financiamiento a los sitios de memoria, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, es simplemente, o sea, estamos velando porque la institucionalidad que se levantó para defender los derechos humanos se mantenga y para poder también hacernos cargo de la memoria y de que en el pueblo de Chile no se olviden sucesos tan terribles como los que ocurrieron en la dictadura. Entonces, o sea, cuestiones así básicas, otras más, es impresionante. La comisión mixta, por ejemplo, se rechazó el presupuesto destinado al personal que trabaja en las bibliotecas públicas. O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Imagínate, o sea, el dejar sin financiamiento a institucionalidades que la gente recurre para... O sea, es algo tan básico que llega a ser increíble el tener que mencionarlo, pero así sucedió. Yo espero que eso se revierta. Ya hubo un recorte inicial en donde ellos hicieron pesar su mayoría, pero en la ley de presupuesto no se puede tratar simplemente de recortar y recortar. Y respecto al presupuesto en defensa, bueno, lo primero es que, claro, llama la atención la posición que tiene en este caso el general, ¿cierto? Porque no corresponde. O sea, primero que nada, no solo respecto a sus dichos que en realidad no son tales, al momento de presentar el presupuesto desde defensa también se nos muestra que se han ido ingresando mayores, en el fondo, financiamientos para plazas que después no son capaces ni siquiera de sostener. Entonces tiene que ver con eso también el presupuesto presentado en esta oportunidad, además que, por ejemplo, para el Ministerio de Defensa se inyecta más de 1.000 millones de pesos para reforzar el servicio militar a partir del 2025. Entonces estamos hablando de datos que no se condicen con lo que se está señalando y con la argumentación que se ha sostenido. Ya, y si estos espacios donde la derecha o donde las oposiciones, no sé muy bien cuál sería el concepto, quiere reducir financiamiento, que entre paréntesis, esto no es financiamiento, esto es un tema de no tener interés en que sean políticas públicas robustas, ¿no? Claro. Eh, si es que la oposición tiene estos intereses y estos intereses son indeseables, al menos para un sector de la población, yo sé que es una pregunta que quizás no tiene respuesta, diputada, pero ya que estamos aquí se la pregunto. ¿Por qué los sectores o el sector al que usted pertenece no termina logrando que esta discusión presupuestaria se politice más para que se entienda qué es lo que está en juego? Porque al fin y al cabo aparece presentado como una cuestión de números nomás, ¿no? O como que la idea fuerza que se termina imponiendo hegemónicamente es la de la austeridad, pero no estas cuestiones más específicas y relevantes que estamos conversando. Ujú. No, a ver, yo creo que sí falta un esfuerzo comunicacional de todo el sector. eh, Primero, demostrar el impacto que una discusión así tiene, y también de lo que está en juego. Ujú. O sea, cuando hablamos de que ya, ok, se cede frente a este recorte más general, que es importante, no es menor, pero que el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo es para que no afecte las prioridades ni tampoco la ejecución de los programas. Eh, pero por otro lado, se sigue insistiendo con hacer más recorte, eso va a terminar afectando a las familias de Chile y ahí hay que poner un acento comunicacional con mayor relevancia. Yo también echo de menos ese esfuerzo, sobre todo porque los impactos no se los lleva el gobierno, no se los lleva el oficialismo ni la oposición, Mm. se lo va a llevar la gente común y corriente que, por ejemplo, en el caso del Transantiago, si siguen teniendo esa disposición, que yo entiendo que las diferencias con regiones deben ser mermadas, debe haber una mayor inyección de presupuesto también para el transporte a nivel regional, pero no puede ser, ¿cierto?, mermando el pasaje que pagan a diario quienes viven en Santiago y que podría inclusive llegar, si es que se rechazara, ¿cierto?, el fondo que va a complementar, podría llegar a 2.400 pesos el pasaje por persona. Entonces, Sí. tiene impactos directos económicos en el bolsillo de la familia,
y eso creo que es de tal grado de importancia, de gravedad, que debiera tener mayor esfuerzo, ¿cierto?, en lo comunicacional y también en la estrategia política. Ya, pero eso usted lo reconoce, diputada, como una falencia política de su sector. Se lo pregunto Totalmente. porque Sí, muchas veces el argumento que proviene del sector al que usted pertenece es que la concentración mediática, ¿no? Lo cual es cierto. sí, o Pero, sea, pero, también, pero, pero lo quiero pero también al final reforzar, al porque final del día, lo que a veces ocurre es primero, voy a ponerme como abogado del diablo, que es lo que tenemos que hacer los entrevistadores, ¿no? Primero, los gobiernos progresistas tampoco toman ninguna medida de peso contra la concentración mediática, basta ver lo que ocurrió ujú. durante este gobierno. Y segundo, muchas veces funciona como excusa también, porque igual hay que dar la pelea, ¿no? ¿Cómo lo ve? No, claro. O sea, dos cosas. Eh, Una, hace falta más esfuerzo y una estrategia de comunicación en esta materia, y eso lo reconozco, Ujú, porque se podrían hacer más cosas y bueno, estamos trabajando en ello. Ayer tuvimos reuniones también con el Ejecutivo, se lo planteamos y estamos teniendo una estrategia conjunta porque además, como te mencionaba, hay protocolos que se han estado trabajando y que son de alta importancia porque son en temas que se han hecho también alusión en lo público, por ejemplo, en salud, el presupuesto de la crisis hospitalaria o también de hacernos cargo de las listas de espera, se ha ido trabajando y esperamos que lo pronto durante esta semana tengamos mayores noticias del acuerdo al que podríamos llegar. Y también en educación, en donde, bueno, desde la derecha hay algunos sectores que simplemente quieren echar abajo la implementación del fortalecimiento de la educación pública, pero en el caso, por ejemplo, de mi distrito, yo lo que veo es que todos los trabajadores puedan contar con sus sueldos y que haya continuidad, ¿cierto?, respecto a el traspaso y de los contratos laborales, porque eso tiene implicancia en la educación de los niños. Entonces, ujú. son, yo diría, miradas distintas que deben estar bien comunicadas, pero esos dos compromisos y acuerdos a los que se pueda llegar deben ser relevados. O sea, no puede ser que este sea, ¿cierto?, que pasemos a discutir simplemente los recortes que quiere instalar la derecha, que la discusión presupuestaria se trate de eso, y más bien creo que la opción es pasar a discutir lo que a la gente le importa, ¿cierto?, que es que un presupuesto resuelva sus problemas, o mayormente, ¿cierto?, que existe un camino para resolverlo. Y ahí se ha ido trabajando desde, por lo menos, del trabajo de las subcomisiones mixtas de presupuesto, y yo espero que pueda tener fruto. Y ese trabajo también hay que comunicarlo, porque si no queda en este contexto simplemente de los recortes y no tiene ni un sentido que una discusión tan importante y que afecta tanto a la población termine siendo porque la derecha se quiere dar gustito al político, ¿cierto?, en estos temas que son también de relevancia y que afectan a los bolsillos. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans. Diputada, de alguna manera esto dialoga con un argumento que es permanente en las oposiciones o en las derechas, que tiene que ver con el mal uso de los recursos públicos, ¿no? Se suelen mencionar los casos de corrupción. En los últimos días se ha mencionado también una supuesta contratación excesiva de personas durante este gobierno. Me da la impresión que de alguna manera la opinión pública hace dialogar esto también con el último pronunciamiento de la Contralora. ¿Cómo reciben ustedes esto? Porque, bueno, es cierto que en la administración pública la probidad y el debido uso de los recursos debería ser un deber y muchas veces no ocurre. Yo ahí prefiero no tapar el sol con un dedo, ¿no? Ujú. Pero bueno, pero quizás en el trasfondo de esto también está la discusión legítima, ideológica, sobre el tamaño del Estado, sobre hasta dónde debe llegar el Estado, en fin, bueno, ¿cómo ve esto? Porque basta escarbar un poquito nomás en los puntos de vista de los representantes de las oposiciones para que aparezcan estos temas como una suerte de fundamento previo, ¿no? De por qué se tienen las posiciones que se tienen. Bueno, ahí yo veo dos cosas. Lo ¿Mm? primero, efectivamente, o sea, nos hace falta una discusión que demos ya más de frente respecto a la modernización del Estado, respecto a los tipos de contrato que tiene el Estado, Ujú, ¿cierto? Los contratos de confianza y que son de orden legislativo. O sea, yo creo que hemos pateado esa discusión por mucho tiempo, en donde efectivamente tenemos trabajadores que más bien son de confianza política ujú, y la confianza obviamente
que termina con quien está gobernando. Eso no puede, cierto, significar que ese trabajador se mantenga porque es distinto a un trabajador, cierto, que es funcionario público y que su relación es con el Estado. Pero como esa diferenciación no está clara en términos legislativos, termina, cierto, vulnerando tanto derechos de los trabajadores, pero también mermando el servicio mismo que se Sí, entrega. y Entonces, usted bien sabe que hay funcionarios que llegan porque son de la confianza política así del es. jefe y cuando termina el gobierno se hacen pasar por funcionarios públicos para quedarse... Así es. Sí, bueno, sí. Esa práctica que de todas formas es nefasta porque no porque termina metiendo en un saco a todo el mundo cuando hay que hacer distinciones. Y en esto creo que es importante, y lo han planteado los trabajadores, las organizaciones de por medio, avanzar en un nuevo estatuto administrativo. Ujú. Y esa discusión yo esperaría que por lo menos la empezáramos a dar, ¿cierto? Que se empezara a trabajar en alguna propuesta. Y al alero de, ¿cierto? Del dictamen de la Contralora y también de todo este debate es un buen punto a pie, ¿cierto? Para dar la discusión y para zanjar el tema, ¿cierto? Ujú. Porque y con la diferenciación que te decía y que además he trabajado, o sea, que he conversado con varios dirigentes sindicales y que también están de acuerdo con que demos un debate, pero con esa sintonía. Y por otro lado, claro, desde la derecha, entendiendo esta situación, que ellos también han mal utilizado, ¿cierto? Durante su periodo de gobierno, esto es una práctica que se ha instalado, ¿cierto?, en el Estado, de tratar de dejar a funcionarios que son más bien de confianza política de la derecha dentro de las institucionalidades del Estado, cuando en realidad debieran salir con el gobierno cuando termina el gobierno. Ujú. Eh, entonces, eso yo veo que la derecha también ha tratado de usar esa discusión para tratar de justificar cualquier postura que sea más bien achicar el Estado, porque esa es una visión ideológica que me parece, o sea, nosotros estamos en la contraposición a eso, pero tampoco quiere decir que esta ley de presupuesto fuera a agrandar de manera enorme el Estado, porque eso no es real, ni esta ley, ni la pasada, ni la anterior. O sea, el Estado nuestro no es un Estado grande, es un Estado pequeño, que con suerte resuelve problemas y servicios puntuales. Cuando hablamos, por ejemplo, de los nuevos de las nuevas plantas que contempla esta ley de presupuesto, la mayoría es para salud, para educación, cosas que no se dicen. Ujú. Entonces, es importante también revisar, cuando se hacen ese tipo de acusaciones por parte de la derecha, revisar realmente cuál es la fundamentación. O sea, simplemente este debate que se trata de confundir, que a mí me parece, como te decía, legítimo dar la discusión sobre modernización del Estado, pero no me parece legítimo utilizar como excusa ese problema que tenemos en el Estado para oponerse, por ejemplo, a pagar los sueldos de los bibliotecarios. O sea, ¿cuál es la justificación que está detrás de simplemente tratar de achicar el Estado, inclusive a costa de los servicios que ya se entregan hacia la ciudadanía? Ujú. ¿Podría tener la reducción del gasto público consecuencias en la discusión sobre el reajuste del sector público? Valga la redundancia. Sí, o sea, siempre, como están además seguida, la discusión de la ley de presupuesto termina y ya empezamos al tiro con el reajuste. En la medida que hay temas que van a quedar pendientes para ese debate, claro, yo veo ahí una forma también de llegar a acuerdos que tienen sentido. Hay muchas asociaciones que vienen, ¿cierto?, al Congreso, que tratan de buscar resolver algunos problemas durante la discusión de la ley de presupuesto, pero que finalmente no tienen tanto que ver con la ley de presupuesto, sino con el reajuste y se dejan para esa oportunidad. Así lo hemos visto también con algunas organizaciones, ¿cierto?, de trabajadores, de sus condiciones laborales y también de esta situación que te mencionaba, porque también hay trabajadores en el Estado que por ejemplo, en el área de la salud no reciben, digamos, un sueldo tan grande, al contrario, o sea, están cerca del sueldo mínimo y eso lo he conversado y lo he visto. Sí. Bueno, son temas relevantes. Hay que decir que hoy, y por eso le agradecemos especialmente a la diputada Yomansa, la sesión empieza a las 2 de la tarde, va a durar por lo menos hasta las 10:30 y así mañana y sucesivamente. Se estima que el jueves
podría terminar esta parte de la tramitación, diputada. ¿Cómo lo ve usted? Sí, el jueves está citado, está total despacho, casi siempre terminamos muy tarde ese día, así que yo entiendo que a pesar de que pasen las horas vamos a terminar Ya. ese día No, jueves. Sí. no hay opción de dormir un par de horas y terminar el viernes en la mañana. Parecería más razonable, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que igual, bueno, en este debate todos quieren a veces opinar y dar discurso, como te decía, hay 1500 indicaciones, muchas de ellas son inadmisibles también. Entonces, entiendo el ánimo de los parlamentarios, pero a veces el ánimo es solamente dar discursos para subirlo a redes y no para tratar de mejorar una ley de presupuesto. Mm, Entonces, creo que está bien poner una fecha de término, digamos, está porque bien. si no, se alarga, se alarga. Hemos tenido distintas experiencias, unas de trasnoche y otras en que tratamos de postergar y trasnochamos igual. Entonces, Mm, al final es como que llegan con más ánimo al día siguiente y siguen en esta dinámica de tratar de hablar quizás con una buena intención, pero que no termina siendo provechoso, digamos, para la sí. discusión de ley de presupuesto. Sí, pues no sé si todavía se estila, pero hace un tiempo se estilaba mucho esto de repartir consomé de pollo ahí en el hemiciclo a cierta hora cuando ya flaqueaban las fuerzas. Vamos a ver cómo ocurre esta vez. Eh, Sí, sí. sí. Hem- Hemos Ay, conversado de todo un poco, de todo un sí, de poquito. todo un poco. Sí, bueno, igual yo también aprovechando de este tema, porque se criticó en redes, al menos harto a la directora de presupuesto por el tema Ah, la pizza. de la pizza, ¿cierto? Sí. Pero la verdad eran las 9 de la noche y no tuvimos ni siquiera un break ese día. No tuvimos una hora de almuerzo, nada. Entonces, no, yo creo que hay que tener esas consideraciones porque obviamente no es el ideal, pero frente a esas circunstancias, o sea, ahí su función es clave, la de la directora. Por eso está tan presente durante todas las horas de debate, desde Sí. que empieza hasta que termina. Entonces, no sé, creo que a veces las críticas no tienen ninguna consideración respecto al trabajo que se hace. No, pues y no tiene nada que ver con el tema de fondo. Finalmente la gente habla de la pizza y Totalmente. no tiene idea de qué se discutió ese día. Entonces, Así es. Nos quedamos en eso. ahí estamos súper Sí, no, mal, ahí sí. estamos mal. Sí, estamos mal. Y los medios en general, no en particular, pero en general también tienen su cuota de Mucha responsabilidad. responsabilidad, totalmente. O sea, Ahí, podríamos estar hablando de esto en sí, vez de estar hablando, ¿cierto?, de la pizza, ¿no? sí, No po. tiene ni un sentido. Diputada Gael Llomans, muchas gracias, que tenga un buen día. Que tenga un buen Gracias día, a ustedes, que estén sí, bien. que va a ser largo, así que Sí, se lo deseamos especialmente. Gracias, diputada. muchas gracias a ustedes, que estén bien. Ahí estaba Gael Yeomans, diputada del Frente Amplio por el Distrito 13 de la región metropolitana, integrante de la Comisión de Hacienda, explicándonos más o menos cuál es, en su consideración, el dilema que hay en esta discusión presupuestaria que, recordemos, se inició ayer, se aprobó en general con un consenso bastante amplio, lo cual da cuenta de que funciona el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y las oposiciones, pero que ahora va a tener sus puntos más controversiales con la conversación respecto a aquellos temas en los cuales no se está de acuerdo, y teniendo en consideración esto que decíamos desde temprano en la mañana, para que logremos entender por qué una discusión como esta es tan compleja, y es que a la propuesta del gobierno se le han incorporado más de 1500 indicaciones. Esto hace que el debate sea extraordinariamente árido y que haya que ir viendo punto por punto finalmente cómo va a aterrizar el gasto público para el próximo año. Por eso es tan relevante poner mucha atención a lo que aquí ocurra. A veces la apariencia técnica nos aleja, pero me atrevería a decir que es de lo más importante que se puede discutir en el Parlamento durante el año. En qué va a gastar el Estado la plata y en qué no la va a gastar, que es más importante que lo otro, el próximo año. Son las 8:31, breve, alto, y continuamos.